Ahí estamos. Entonces, le escribo allí el ejemplo anterior nos dio 0. Vamos a recordar ese ejemplo. A ver si lo encuentro. Entonces, la última foto del viernes pasado, hicimos un ejercicio que decía 1, 2, 3, 2, 4, 6. Menos 1, 0, 4. Este era el ejemplo. Esto nos daba 0. Bueno, una de las formas que tienen ustedes es repetir primera y segunda fila, hacer las 3 diagonales y las 3 contradiagonales, que eso lo llamamos arrows. Realizar. Otra de las cosas que les pedí yo, que fueran buscando un graficador, que además fueran usando algunos otros software de matemática. Por ejemplo, yo les comparto ahora la pantalla con el Excel. ¿Sí? Entonces ahí en el Excel, 1, 2, 3, debajo 2, 4, 6, y debajo menos 1, 0, 4. Este determinante de 3 por 3, así ustedes lo pueden resolver con el Excel. Si tienen el Excel en cualquier Office, pues pueden descargar un Office que no es el oficial, digamos, gratis. Dentro del paquete Office está este Excel. Y dentro del Excel, fíjense que hay una ventana que dice FX, insertar función. Acá hay todas las funciones que se les ocurra. Acá arranca con valor absoluto, devuelve el valor absoluto de un número, arco coseno, arco tangente, agregar ahora, amortización, devuelve la depreciación lineal prorratada de un archivo por un periodo contable especificado, fórmulas financieras, trigonométricas, de probabilidad estadística, de desviación, desvío estándar. Miren la cantidad de formas, no están ordenadas por... Le pongo las que usé recientemente, y hay una que dice, la primera dice mdeterm, devuelve el determinante matricial de una matriz. Bueno, el determinante, aceptamos. ¿Qué determinante? Me pide que ponga las... Yo hago clic allí, barro con el cursor apretado, desde B8 hasta D10. Y me dice que el resultado es 0. Automáticamente me pone el resultado del determinante. Si ustedes cambian, cambian este 4 por 3, era 4, y si ponemos 3, da lo mismo, si ponemos 5, da lo mismo. Bueno, ahí cambió. O sea, saqué el 1 que había ahí, puse un 3 y me cambió el valor del determinante. Acá había un 4, este no cambia, el valor del determinante, pero el tema es que ustedes ya tienen ahí una función y donde van cambiando los números, pongo un 4 allí en vez de 2, y automáticamente el resultado del determinante es menos 28. Saco el 3 y pongo un 4, y el determinante cambia a menos 24. En vez de 6 pongo menos 2, menos 3, lo resuelve automáticamente, ¿no? Ni siquiera pierden tiempo. Esto para que vean dentro de las funciones del Excel, después lo vamos a ver mucho mejor. Pero aquí nos dio 0, resuelto por el método que fuere. ¿Qué significa entonces que este resultado es 0? Bueno, ahora vamos a ver. Vamos a... vamos a ver como título, interpretación geométrica, obviamente del producto mixto,
¿Y qué significa esto que dé 0? Yo ya les había adelantado algo en la clase pasada, pero si no lo recuerdan no importa. Producto mixto. Tengo un vector B, vector C, y tengo un vector A. Estos tres vectores forman en el espacio algo que llamamos paralelepípedo. La interpretación geométrica es el volumen del paralelepípedo. ¿Qué es eso, profe? Ese es el nombre, paralelepípedo. Bueno, un cubo, un prisma rectangular, la habitación común, ¿no? Una caja, es un paralelepípedo. Como la palabra paralelogramo significa que tiene dos lados, el paralelogramo, ustedes ya saben que tiene qué cosa. Este lado paralelo a este y este lado paralelo a este. Los lados opuestos son paralelos. Eso es una particularidad, el paralelogramo. Paralelepípedo es un cuerpo en el espacio que tiene las caras paralelas opuestas. Las caras opuestas son paralelas. Entonces piensen en la habitación, el piso y el techo son dos caras opuestas. La pared de la derecha con la pared de la izquierda son paralelas. La del frente y la del fondo son paralelas. Esas que llamamos opuestas. Si está bien construida la casa suya, la habitación, se supone que las paredes que están enfrentadas son paralelas, el techo y el piso son paralelos. El cubo o el prisma rectangular o cualquier caja, como nosotros la conocemos, una caja de pizza, tiene ¿qué cosa? Las caras opuestas paralelas. Esto es una cajita y esta caja tiene la cara de arriba, ¿verdad? Esta cara con esta cara que está enfrentada son paralelas. Esta cara con esta cara son paralelas. El fondo con el techo que no está o esta parte que está abierto sería una cara con esta del fondo, son opuestas, esas caras opuestas son como paralelas. Eso es un paralelepípedo. Por supuesto que yo le he dado todos ejemplos de paralelepípedos regulares como el cubo, el prisma rectangular, la cajita esa, que además tienen 90 grados entre caras y caras. Pero puede ocurrir que esa caja no tenga entre cara y cara 90 grados, que forme otro ángulo. Sigue siendo un paralelepípedo si cumple la condición de que las caras son paralelas. ¿Cuándo ocurre ello? Yo pongo este ejemplo. Cuando ustedes van a romper un cajón de verduras, el cajón de verduras que es de madera, que usan para hacer un fuego, para hacer el asado de mañana. Cuando ustedes lo van a romper, lo aprietan con el pie y ¿qué pasa? Se empieza a deformar, pero cuando se deforma, las caras que eran paralelas siguen siendo paralelas hasta que se rompe. Ahí tienen un ejemplo de una caja que se va desarmando, que se va formando, en vez de formarse un rectángulo, se forma paralelogramo, en las caras opuestas y se va deformando. Eso es un paralelepípedo. Y esto es lo que puede ocurrir con tres vectores. Forman en el espacio un paralelepípedo. O sea, tres vectores de estas características que tengo en la mano, tres marcadores, van a hacer que yo forme con cada par de vectores una cara. Como si tuvieran, ¿qué cosa? Un triedro. O sea, un triedro que sería esto. El triedro, acá, lo que estoy marcándoles es que tengo una cara acá, una ahí y otra acá. ¿Dónde están los vectores? Bueno, a partir del origen, se junta, pónganse que ustedes tienen un vector ahí, otro vector acá
y otro vector allí. ¿Observan los vectores dentro de la caja? ¿Sí? Sí. Sí, Bueno, profe. el punto en común es el origen de los tres vectores. Ahí está el vector A, B y C. Dos vectores, el de este que está acá con este que está acá, forman esta cara. Los dos que están acá formados por este vector y por este vector. Y este con este forman esta cara. Nosotros lo vamos a construir armando el paralelogramo, por eso se llama paralelepípedo. ¿Cómo es el paralelogramo? Y entre el vector B y el C, yo trazo una paralela a B y trazo una paralela a C. Obvio que esto lo hacen con regla y escuadra, ¿no? Entonces, esto es paralelo a esto es paralelo a esto. Esa sería como una de las tapitas de la caja que les mostré. Entre A y C yo puedo hacer lo mismo. O sea, este es A, entonces trazo una paralela acá, y esto que es C, le trazo una paralela acá, y tengo el otro paralelogramo. ¿Y qué me faltaría? Entre A y B. Por lo tanto, si yo trazo una paralela acá, va a ser así, y si trazo una paralela B, va a ser así. Pero vamos a hacer punteado esto. ¿Por qué? Como si no se viera. ¿Por qué? Porque es una arista. Claro, esta sería esta arista no visible, esta sí se vería acá, y esta otra estaría tapada esta parte, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Es esto mismo. Pero está acotado acá, ¿por qué? Porque termina allí, el vector termina allá arriba y esto terminaría así. ¿Verdad? Este sería un paralelogramo, acá tendríamos el otro paralelogramo y acá arriba tendríamos el otro paralelogramo. Esto que yo acabo de mostrarles, que es una sección, sería este punto en común que era el vértice donde salen los tres vectores. Teniendo un triedro, tres planos, un plano acá, un plano acá y un plano acá, yo puedo buscar sus caras opuestas. Esta cara. ¿Estás dando paralelas a de las líneas? ¿Paralela a dónde? Al extremo del otro vector. O sea, B y C forman este paralelogramo. ¿A dónde lo traslado? Si lo traslado, este lo traslado acá arriba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto lo traslado acá. Paralelo. Y esto lo traslado acá paralelo. Entonces, se entiende que ahora lo que hice fue tomar esto como piso y llevarlo arriba. Este que está acá del lateral, lo llevo acá. Y se cerró la cajita. La cajita feliz, ¿eh? La cajita de McDonald's está completita allí. Esa cajita. Entonces la cajita se completó. ¿Cómo se llama esa cajita? Paralelepípedo. ¿Interpretan esto en el espacio ustedes? Es una caja común y corriente. ¿Sí? Donde los vectores obviamente estaban originalmente estos tres vectores que están acá. Bien. Resulta que el producto vectorial que está dentro del producto mixto, que es B por C, este es el producto mixto, esto es lo que me da como resultado un número, y este B por C sería B por C. ¿Qué me da qué cosa? Un vector perpendicular al plano formado por estos dos. Pero estos no necesariamente son todas perpendiculares las caras, puede estar deformado. Por lo tanto, yo voy a obtener el producto de B por C, voy a obtener ¿qué cosa? Otro vector. Este vector es perpendicular ¿a quién? A este plano. Al plano formado por ¿quién?
por B y por C. O sea, ahí hay 90 grados. Resulta que este vector le vamos a llamar H, y el resultado de quién es ese vector. De hacer B por C, pues yo sé que si multiplico dos vectores obtengo un vector perpendicular al plano formado por los dos. Y ese vector es el producto de B por C. Ahí está el vector H. Cuya longitud, si esto mide lo que mida, por ejemplo para mí, acá mide 17 centímetros. ¿Se acuerdan la clase pasada? ¿Cuánto mide el paralelogramo este? 17 centímetros cuadrados. Si esto mide 17 centímetros de longitud, el área era de 17 centímetros cuadrados. Porque el módulo del producto vectorial me daba ¿qué cosa? El área del paralelogramo. ¿Qué área? De este paralelogramo. Bien, como ya tenemos el área de este paralelogramo y consideramos que esa tapita, esa cajita, esa parte de la cara es la base, ¿cómo calculo el volumen del paralelepípedo? El volumen del paralelepípedo ¿a qué es igual? A la superficie de la base por la altura. Superficie de la base por la altura. Ahora, ¿cuál es la altura? La altura siempre es perpendicular a la base. O sea, perpendicular a la base está el vector H. Pero yo no tengo el vector H todavía, tenía el vector A. Quiere decir que la altura que tiene esa cajita deformada se va a obtener si yo proyecto, fíjense en lo que les digo, proyecto en forma perpendicular a H, acá 90 grados, este segmento va a ser la altura H. O sea, la proyección del vector A sobre la dirección del vector H. Pero el vector H salió de hacer el producto vectorial. Por lo tanto, el hecho de proyectar el vector A sobre la dirección de este vector hace que yo, para calcular la altura, esta altura que está acá, proyecto A sobre H. ¿La base la tengo? Sí, la base está. ¿Cuál es la base? El módulo del producto vectorial. Esa es la base del paralelepípedo. Me faltaría la altura. Entonces, H, que es la altura, va a ser la proyección. ¿Podría girar la cámara, profe? ¿Sí? ¿La proyección de quién? Del vector A sobre la dirección del vector H. La proyección del vector A sobre la dirección del vector H. Entonces, ¿Cómo dijo, profe, esa afirmación que dijo recién? este vector, lo proyectamos en la dirección de H. ¿Cómo tiene que ser la proyección? Perpendicular. O sea, esta línea es perpendicular al vector H. Este punto viene a parar acá. Entonces, esta va a ser la altura del paralelepípedo. ¿Por qué? Porque está torcido. ¿La altura cuál es? Y es perpendicular a la base. No es el vector A, sino su proyección. ¿Cómo se calculaba la proyección de un vector sobre otro? Haciendo el producto escalar y dividiéndolo en el módulo del vector donde se proyecta. ¿A dónde estoy proyectando? En el vector H.
¿Quién es H? Y es el producto vectorial B por C. Y el módulo de H, pero H es el producto B por C. Quiere decir que esto va a ser la altura H, esta altura que yo necesito. Entonces, en definitiva, ¿cuánto vale el volumen? Y el volumen va a ser igual a la superficie de la base. ¿Quién es la superficie de la base? El módulo del producto vectorial B por C. Por la altura H, que es todo esto. A por B por C sobre módulo de B por C. Y el módulo con el módulo se simplifica. ¿A qué es igual el volumen entonces? Al producto mixto. A por B por C. ¿Qué significa? Que el volumen del paralelepípedo que se forma con los tres vectores se calcula haciendo el producto mixto entre los tres vectores. A, B y C. Nada más y nada menos que eso. ¿Cuánto nos dio a nosotros? 0. ¿Qué quiere decir? Que no tiene volumen. ¿Será eso? Si no tiene volumen, estaría en el mismo plano, supongo. Exacto. Si tengo tres vectores, los tres vectores forman un volumen, porque esta cara la llevo acá, esta cara la llevo acá, ¿sí? Esta Todo allá. cuerpo, profe, todo cuerpo tridimensional tiene volumen, por lo tanto, siempre lo va a tener si estamos hablando de vectores en el espacio, ¿no? Exacto. Los tres vectores están en el espacio. Ahora yo voy cambiando la dirección de uno de ellos, lo pongo allí. Ustedes por allí no se dan cuenta, ahí están los tres vectores, están en el espacio. Pero cuando yo voy girando la mano, resulta que los tres vectores están ¿dónde? En un mismo plano. ¿Forman volumen? No. ¿Puedo armar los paralelogramos con ellos? Sí puedo armar un paralelogramo acá, un paralelogramo acá, pero cuando yo lo lleve al extremo del otro, no va a formar ningún volumen. ¿Por qué? Porque están los tres en el mismo plano. Eso acá, y en la China, se llama condición de coplanaridad. Antes de que siga, podemos decir entonces que en un producto con tres vectores no necesariamente quiere decir que va a tener volumen la figura. Ah, exactamente, no necesariamente. Condición de coplanaridad. ¿Quién la da la condición de el ejemplo que hicimos nosotros? El producto de A por B por C igual a 0. Si ustedes resuelven un producto mixto, si les da 0, ¿qué significa? Que los tres vectores son coplanares, están en un mismo plano. Gracias. Ahora, tengo que poder visualizar eso en 3D, ¿no es cierto? En el plano acá, que esos vectores que dibujé yo están todos en el plano. Uno hace la interpretación de que eso en una perspectiva, pero podrían ser esos tres mismos vectores del plano. Yo puedo armar los paralelogramos, pero eso no significa que formen un volumen. Entonces la condición de coplanaridad es que el producto mixto sea igual a 0. Si el producto mixto no me da 0, entonces los tres vectores están en el espacio y forman un cuerpo. Ahora, yo les daba un ejercicio
que sería más o menos así. Vector A, 1, 2, 3. El vector B, 4, 5, 6. El vector C, menos 2, menos 1 y 1. Entonces, les decía, determinar si los vectores A, B y C son linealmente dependientes o independientes. Determinar si A, B y C son LD o LI. ¿Se acuerdan, no? Linealmente dependientes o linealmente independientes. ¿Qué hacían ustedes para resolver eso? Multiplicarlo por un escalar. Buscar los escalares que permitan ¿qué cosa? Que el producto S sea, o sea, alfa por A más beta por B más gamma por C igual al vector nulo. Esto es lo que vimos cuando vimos vectores, combinación lineal, y después vimos vectores dependientes o independientes. Entonces, las componentes eran 1, 2, 3, multiplicado por alfa, más beta, multiplicado por gamma, 4, 5, 6, más gamma por menos 2, menos 1 y 1. Y eso me tenía que dar ¿cuánto? 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque el vector nulo. Bien. Toda la operación que ustedes sabían hacer, ¿cuál era? Aplicar la distributiva, el escalar se multiplica por cada uno de ellos, y luego se suma alfa por 1, la primera componente, alfa, más la primera componente, 4 beta, más la primera componente, menos 2 gamma. ¿Y cuánto valía la suma de los primeros elementos? Y la primera componente que vale 0, la del vector nulo. La segunda sería 2 alfa más 5 beta menos gamma, también igual a 0. Y después teníamos ¿qué cosa? 3 alfa más 6 beta más gamma, porque la última componente vale 1, igual a 0. Y eso le generaba a usted un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Qué hacíamos con eso? Método de igualación, sustitución, determinante, calculadora, lo que ustedes quieran. Yo voy al calculator. Calculadora, tengo el modo ecuación y ahí pongo todas las, que serían todas. 1, 4 menos 2, 0. 1, 4 menos 2, 0. Después abajo tengo 2, 5 menos 1, 0. Y en la última tengo 3, 6, 1 y 0. Cuando aprieto el igual, mi calculadora dice x igual a 0. Vuelvo a apretar el igual a 0. Vuelvo a apretar el igual, z igual a 0. Bueno, x y z son alfa, beta y gamma. O sea, la respuesta es que todos valen 0. ¿Qué son entonces los vectores A, B y C? ¿Dependientes o independientes? Independiente. Independientes. Porque si la única solución era la trivial, que todo valga 0, 0 por cualquier vector, más 0 por cualquier vector, más 0 por cualquier vector, sumo todo y me da el vector nulo. Si me hubieran dado otros valores, infinitos valores, entonces serían linealmente dependientes. Ahora,
Pero déjeme terminar, ya le conté. Ahora que estamos con esta condición de dependencia e independencia, yo tengo 3 vectores en el espacio, ¿sí? Que si me da 0, no este 0, ¿no? De las componentes, si me da 0 el producto mixto, recién acabamos de decir que son coplanares. Si yo tengo 3 vectores en el mismo plano, 3 vectores en el mismo plano, significa que uno es combinación lineal de los otros. Significa que son linealmente dependientes. O sea, el concepto de la interpretación geométrica que dice que el volumen del paralelepípedo se lo puede calcular haciendo un producto mixto, significa que si el producto mixto da 0, son coplanares. Si son coplanares y tengo 3 vectores en el mismo plano, son linealmente dependientes. Esto implica que los vectores son linealmente dependientes. Si el producto mixto me da distinto de 0, implica que los vectores son linealmente independientes. Independientes. Bien. Ahora sí. ¿Qué es lo que me quería preguntar recién? ¿Cómo hace para poner en la calculadora modo ecuaciones, para hacer ecuaciones? En esta calculadora, que es la 570, Sí. esto que, bueno, en esta usted va a la palabra mode acá, al lado del cursor, ya lo tapo con el dedo, ahí arriba dice mode. Sí. Bueno, cuando dice mode, el número 5 dice EQN, que sería ecuaciones. Aprieta el 5. Se le despliegan ahora 4 listados. El primer listado resuelve 2 ecuaciones con 2 incógnitas. El número 2 resuelve 3 ecuaciones con 3 incógnitas. El 3 resuelve la ecuación cuadrática, la fórmula de Bhaskara, y la última resuelve la ecuación cúbica. Oh. Usted aprieta el 2 y le sale la matriz. Entonces, donde va a colocar en el primer lugar el número que corresponda, en este caso era 1, pone el 1, y después cuando aprieta el igual, pasa el cursor y le pide el segundo elemento. Entonces pone el 4, una vez que aprieta el 4, aprieta el igual, entonces lo fija, y así va fijando el 1, el 4, el -2, el 0, y cuando termina de poner todos los datos, sigue apretando igual, y va a llegar al X, al Y, al Z. Bien, eso es en esta calculadora, Para ¿no? resolver matrices. Para resolver matrices, ¿cuál nos sirve? ¿Cuál qué? Esta calculadora sirve porque tiene matrices. Es la número 6, esta. De matrices. Claro. Esta tiene para matrices, esta calculadora, la 570. Si no, buscan otra calculadora que tenga matrices, y si no, van al Excel, y si no, descargan alguna calculadora con matrices. Hay, pero millones, no millones, cientos. Sobre todo ahora con el tema del software libre, no hace falta comprar nada, ustedes descargan cualquier cosa. Yo veo, por ejemplo, que la profesora de matemática, vamos al Google, te ponen allí Matrix Calculator, está en inglés, y aparece una calculadora de matrices que ponen Matrix Calculator. Ahora se los comparto. Esto lo acabo de poner en el Google, ¿no? Yo puse allí, ven arriba el título Matrix Calculator. Sí, profe. Y ahí les da la matriz A, la matriz B del otro lado, y les permite
Bueno, calcular el determinante, la matriz inversa, la matriz traspuesta, rango, multiplicar, dividir, todo esto lo vamos a ver nosotros cuando veamos matrices. Por ahora lo único que hacen es poner los valores del determinante, ese que pusimos nosotros en algún lado, ahí arriba, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6. 1, 2, 3. Abajo 2, 4, 6. Y abajo decía menos 1, 0, 4. Y después va ahí abajo y pone determinante. Y abajo le dice el determinante vale 0. ¿Se acuerdan que ustedes podían cambiar ahí el 1 y le poníamos, qué sé yo, 5? Van a determinante y ahí abajo les aparece que el resultado es 64. De la misma forma, con cualquier otro software pueden calcular, después sumar, multiplicar matrices, restar matrices. Por supuesto que ahora no vamos a hacer nada de eso porque no es el tema. Lo que es saber utilizar cualquier software. Primero tengo que saber qué es una matriz, un determinante para poder aplicarlo. Por ahora, lo básico es esto, que sepan usar el Excel, la calculadora o cualquier software. Conclusión. El producto mixto entre tres vectores me sirve para calcular el volumen de un paralelepípedo que tiene las caras opuestas paralelas. Si ese volumen me da 0, porque no hay volumen. Si no hay volumen es porque los tres vectores están en el mismo plano, lo que significa que hay una combinación lineal entre ellos, entonces son linealmente dependientes. Si el producto mixto no me da 0, me da cualquier otro número, negativo, positivo, con decimales, con raíces, no importa, distinto de 0, es porque los vectores son linealmente independientes, porque los vectores forman un volumen, un cuerpo en el espacio. Y el volumen de ese cuerpo se lo calcula resolviendo ese determinante de 3 por 3 en valor absoluto, porque si me da negativo, me da menos 7, yo sé que eso equivale a 7 centímetros cúbicos. Cualquier número que me dé en valor absoluto. Por ejemplo, una aplicación es que si ustedes calculan el volumen de un tetraedro, ¿qué es un tetraedro? Tetraedro. ¿Sí? Figura de 4 lados. No. ¿Ustedes han tomado alguna vez un tetra? Espero que no. Cajita Ah, jugada. ¿Eh? Tetrabric. Caja de jugada. Cajita de jugadas, muy bien, de jugadas. Porque yo he visto por allí que andan con la cajita esa de tetra, pero con vino y gaseosa. O O no sé, el famoso jugo Baggio con sabor a uva, medio raro, pero bueno. sabor, jugo de uva, muy bien. Famoso ¿Usted Cristian. nunca lo probó, profe? No, tengo una, ¿Seguro, profe? me da una acidez bárbara. No, Hay evidencia, profe, ¿eh? cuando se, dudosa. cuando se reciban y sean profesionales y sean ingenieros van a tener otro target, entonces ya no van a tomar tetra, van a tomar botella de vino fino. Ay, una puerta Malbec, alta, profe. Malbec. Entonces Malbec. tomaban cajito, profe. Cuando era Tomaba. pobre, no existía el tetra. Se tomaba Tomaba vino bien, caché. Dama Juana. Dama Juana. Profe, pero el Tetrabric, o sea, como sería una... Otro target, dice el profe. Otro target. Escúcheme, ese tetra no quiere decir que es una cajita. Tetra significa que tiene 4 capas. El cartón ese que envuelve, ¿sí? Tiene una de plástico, una de aluminio, una metalizada, otra. Esas 4 capas constituyen lo que se llama el tetrabric. Pero como bien dijo uno recién, tetra es 4, tetracampeón es 4 veces campeón, como Brasil. Tetra significa que tiene 4 caras el cuerpo. ¿Qué cuerpo tiene 4 caras? ¿Cómo, profe? El cuadrado.
No, Triángulo. no, me voy. A ver, denme un segundito que están golpeando la puerta. ¿Cómo fue la pregunta? Cuerpo de 4 caras. Un cubo, ¿no? Tiene 6 caras un cubo. La pirámide, dije. Una pirámide. Una pirámide triangulares. Ah, ¿No tendría 5 la pirámide? No. Conta bien. No, las tres, bueno, en realidad una pirámide cuadrada sí, una pirámide triangular no. Ah, no, Bien. sí, tenés razón. Por ahí va la cosa. O sea, una pirámide de base triangular. Exactamente. Porque si la base es cuadrada en la pirámide, va a tener 4 caras a los costados, más la base van a ser 5 caras. Un cubo, un dado, es un hexaedro porque tiene 6 caras. La pieza de ustedes tiene 6 caras, tiene 4 paredes, techo y piso. Entonces, un tetraedro es entonces un prisma de base triangular. Entonces, ustedes, acá en este cuerpo, graficado allí, si nosotros tomamos, lo voy a volver a graficar acá. Hacemos las paralelas y armamos la cajita. Entonces, si nosotros desde este vértice trazamos allí una línea, borramos el resto, o sea que con el vector, solamente con los extremos de los vectores, cerramos allí y tenemos un prisma. Listo. Acá, los marcadores. Ustedes tienen acá los 3 marcadores. Si yo pongo acá una tapa, ¿sí? Si cierro esta línea, cierro estas líneas, allí tengo ¿qué cosa? Ya tenemos allí un prisma. ¿Se entiende? Ese prisma de base triangular está dentro de un hexaedro. El volumen del hexaedro, del tetraedro, es un sexto del volumen del paralelepípedo. Porque va a ser una de las aplicaciones y uno de los ejercicios que le van a dar para calcular. Calcular el volumen del tetraedro, entonces van a tener que calcular el volumen con el producto mixto y a eso calcularle un sexto, o sea, dividirlo por 6. Y otras aplicaciones, ¿no? Que son geométricas. Bien. Dicho esto, terminamos con producto mixto. Y del producto mixto vamos a pasar algo que en civil y electrónica no lo he dado, pero sí se los doy en electromecánica, que es el doble producto vectorial. ¿Por qué les doy doble producto vectorial? Porque el profesor de mecánica, en tercer año, ingeniero Simones, viene y me dice, ¿vieron los alumnos doble producto vectorial? No, le digo, porque no está en el libro, lo han sacado de los contenidos del libro. Dice, pero yo ese contenido lo necesito. Así que tuvimos que incorporarlo. A ver si me sale. Ahí le pasé la foto. ¿Están viendo la foto? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. ahí dice, sea M no sé qué,
M sub 0, el momento respecto a un punto O de un sistema de vectores aplicado resultante no nula. El momento del mismo sistema respecto a un punto genérico O sub 1 es tanto, ecuación vectorial del eje central. Esto que están viendo ustedes en la foto, lo van a ver en mecánica. Ahora fíjense qué interesante. Están viendo momentos, como en física, y ahí toman momentos respecto de vectores. Pero abajo utiliza producto vectorial. Fíjense que el producto vectorial que está planteado en alguna de esas ecuaciones, cualquiera que lean allí, la que está recuadrada, por ejemplo, están mal esos paréntesis puestos allí, hay que borrarlos, dice A, B y C. ¿Se acuerdan que yo les comenté que el producto vectorial también se lo simbolizaba con el símbolo de conjunción? O sea, ahora vamos a ver acá en este costado, subimos la cámara y vamos a ver así. Doble producto vectorial. A ver, con esto, doble producto vectorial. ¿Cómo hemos visto nosotros el producto vectorial? Nosotros hemos simbolizado un producto de A por B. Vectorial con esto. Yo les comenté la clase pasada que también se usa esta simbología. Es más antigua, pero los profesores utilizan eso. Por eso en la foto que yo les envié aparece este símbolo como producto vectorial. Entonces el doble producto vectorial va a ser entre tres vectores y va a ser el producto de A por B por C. Ese doble producto vectorial no es lo mismo que si yo tomo el paréntesis acá, que si yo tomo el paréntesis en el otro lado. O sea que no es asociativo el doble producto vectorial. Lo resuelvo de una forma o de la otra. Me tienen que decir cuál de las dos estamos aplicando. Pero no son iguales. A vectorial B y el resultado vectorial C no es lo mismo que A vectorial B vectorial C. O sea, resuelvo dentro del paréntesis y después hago el producto vectorial, resuelvo dentro del paréntesis, hago el producto vectorial y los resultados van a ser distintos. Y se verifica, en ese caso, verifica, en algún lado lo escribí, a saber dónde, que la fórmula de Jacobi. ¿Podría girar la cámara, profe? Fórmula de Jacobi. ¿Girarla para dónde? Porque estoy escribiendo a partir de acá. Yo me veo. Bien, perfecto. Fórmula de Jacobi. Dice que si yo tengo este producto también es equivalente o es igual a resolver A por C producto escalar multiplicado como un escalar multiplicado por el vector B. Así está en la misma foto que les di, lo que está recuadrado. Menos A por B, producto escalar A por B, multiplicado por el vector C. Fíjense que acá no hay producto vectorial, el producto es escalar. Pero el producto escalar es este que está acá. Esto y esto son productos escalares. Producto escalar. Cuando yo resuelvo el producto escalar, un número multiplicado por un vector me da un vector. Un número multiplicado por un vector me da un vector. Yo resto estos dos vectores y obtengo otro vector. Profe, en la imagen que pasó usted sale con una cruz ahí, A por C por B.
O sea, A, cruz B por B. Perfecto. Entonces, ¿quién es la cruz esa? El producto escalar. ¿Y quién es el símbolo de conjunción? El producto vectorial. Ojo, porque para nosotros el producto vectorial, ¿con qué lo hacíamos? Con la cruz. Nosotros no usamos esto. Pero el profesor usa esa simbología. O sea, nosotros lo damos de una forma que es la actual, lo que está dando en las últimas ediciones, los últimos libros, y esto porque es una edición muy vieja de lo que él enseña, entonces mantiene esa simbología que no está acorde con la que usamos nosotros ahora. Entonces, ojo, esto es vectorial, ¿sí? Y esto es escalar. Producto escalar. Entonces dice, en la fórmula esta de Jacobi, que ustedes pueden transformar el doble producto vectorial, este que está acá, en la resta de dos vectores. ¿Qué hay en esos dos vectores? Dos productos escalares. El producto de A por C por B, y después A por B escalar por C. Bien. Puede resultar extraño, pero no significa que ustedes van a aplicar directamente la fórmula. Cuando lleguen a mecánica, van a decir, cuando vieron doble producto vectorial, ¿se acuerdan? Hay una formulita, aplican la fórmula, listo. No significa que no lo tengan que razonar o lo tengan que entender. Pero, ¿cómo puede ser que un doble producto vectorial dé lo mismo que una resta de productos escalares? Se supone que el producto vectorial tiene que tener sentido y dirección, y el producto escalar no los da. No se confunda. El resultado del doble producto vectorial, piensa en lo siguiente todos. ¿Qué me da el producto de A por B acá vectorial? Me da un vector. Ese vector vectorial, otro vector, ¿qué me da como resultado? Un vector. Claro. ¿Sí o no? Sí. Bueno, Sí, el producto escalar, ¿qué me da como resultado? un escalar. Y el escalar por un vector, ¿qué me da? Un escalar Otro también. vector. No, Otro vector. No, otro vector. O sea, el A por C es escalar y el AC sería por B Un número. vectorial. Y el número Sí, bueno, sí, multiplicado por un número multiplicado por un vector, ¿qué me da? Otro vector. Sí, un vector. Sí. Y Ah, el bien, número bien. multiplicado por un vector me da otro vector. Y si resto dos vectores, ¿qué me da? Otro vector. Es que no estábamos confundidos porque nosotros al punto lo usamos como escalar y al X lo utilizamos como vector. Bien. Aclarado eso, vuelvo a reiterar, no es lo mismo la simbología. Ahora vamos a hacerlo con la simbología nuestra. Con la simbología nuestra, esto porque va a llegar el momento que estén en tercer año en mecánica y se van a querer confundir o marear, pero si es que se acuerdan de álgebra. Vamos a poner los ejemplos. Yo voy a poner un vector A. Sencillo, vamos a poner 1, 2, 3, un vector B que tenga componentes, qué sé yo, 2, 4, 6, y un vector C que tenga componentes menos 1, 0 y 1. Tres vectores comunes y corrientes. ¿Cómo sería para nosotros el doble producto vectorial? Ya será por B por C. Esta es nuestra simbología. Este sería el producto mixto. Pero si yo pongo así, A por B por C, este por es el producto vectorial. ¿Se entiende eso, no? ¿Qué dice la fórmula? Que es lo mismo que hacer el producto escalar de A por C por el vector B menos el producto escalar de A por B por el vector C. Esto no cambia nada acá. Pero reitero, esto es escalar, producto escalar, y después tengo el producto de un escalar por un vector. De un escalar por un vector. ¿Serán iguales
esta fórmula de Jacobi es lo que tenemos que verificar. No vamos a hacer una demostración con letras porque nos volvemos locos, porque va a ser muy extenso. Se puede hacer, pero no tiene sentido. Lo hacemos con números. ¿Puedo hacer el producto de B por C? Producto vectorial. ¿Cómo se resuelve? IJK. ¿Sí? ¿Quiénes van? Los componentes de B y de C. 2, 4, 6, menos 1, 0 y 1. Listo. Resuelvo este producto vectorial. Para la letra I, para el primer versor, tapo fila y columna y hago 4 menos 0, 4. Tengo 4I. Para la J, acuérdense que es al revés. Hago diagonal, contra diagonal, menos diagonal. Menos 6, menos 2, menos 8. J. Y para acá, hago de nuevo 2 por 0, 0, menos 4. O sea que me queda 0 más 4, más 4K. O sea, el vector es 4 menos 8, 4. Pero este vector lo tengo que multiplicar por A. O sea, tengo que hacer A por B por C. Debo poner I, J y K, las componentes del vector A, 1, 2, 3, y las componentes de este producto que ya resolví me dio 4 menos 8, 4. Y vuelvo a resolver. Para I, 8 menos 24. 3 por 8 es 24. 2 por 4 es 8. 8 menos 24. O sea que queda 8 más 24, 32i. Para J, acuérdense que es al revés. 3 por 4, 12, menos 1 por 4, 4. 12 menos 4, 8. J. Y para acá, de nuevo, menos 8, menos 16K. Ese es el resultado de haber hecho 2 veces el producto vectorial. El B por C, que lo hice acá, y después A por el producto de B por C. Dice Jacobi, en su fórmula, que es lo mismo que haga esto. Que lo resuelva de esa otra forma. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Acá le ponemos ejemplo. Bien, vamos a hacer A por C y A por B, producto escalar. ¿Cómo se resolvió en producto escalar? Corro la cámara un poquito hacia la derecha. Entonces, si vamos a hacer A por C, producto escalar, voy a colocar el vector A, que es 1, 2, 3, y el vector C, que tiene menos 1, 0, 1. ¿Cómo se resolvió el producto escalar? Y hacía el primero por el primero, 1 por menos 1, más 2 por 0, 0, más 3 por 1, 3. ¿Cuánto me da eso? 3 menos 1, 2. ¿Cuánto da el producto de A por B? Y bueno, A es 1, 2, 3, y B es 2, 4, 6. Entonces, 1 por 2, 2, 2 por 4, 8, y 3 por 6, 18. 2 más 8, 10, más 18, 28. Fíjense, los escalares que me dan acá son A por C, 2, y A por B, 28. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer A por C, que es 2, por el vector B, que es 2, 4, 6, menos este número, que es A por B, que da 28, multiplicado por el vector C, que es menos 1, 0 y 1. Entonces, ¿cómo se multiplica un escalar por un vector? Se distribuye. 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, y 2 por 6, 12. 28 por menos 1, menos 28. Menos 28 por 0, 0. Y, perdón, le estoy poniendo ya el signo menos
Entonces acá vamos a dejarlo así. Menos lo dejo. Y hago 28 por menos 1, menos 28. 28 por 0, 0. 28 por 1, 28. Pero como es menos, se transforma en más. Entonces, le cambio y hago el opuesto. ¿Se entiende eso? O si no, ustedes directamente ponen más y hacen menos por menos más. Lo dejan positivo. Este es 0, así que no tiene signo. Y acá hacen menos por más, menos. Como ustedes quieran. Restan o restan y suman. ¿Cuánto da 4 más 28? 32. ¿Cuánto da 8 más 0? 8. ¿Y cuánto da 12 menos 28? Menos 16. ¿Este vector es igual a este? Sí. Es igual. 32, 8 y menos 16. ¿Cumple la fórmula? Se cumple. ¿Lo vamos a demostrar? No, larguísima. Porque es hacer lo mismo, pero con letras. A sub 1, a sub 2, a sub 3, o a sub X, a sub Y, a sub Z. Y hacer todo el desarrollo. Lo pueden hacer como quien el fin de semana, como quien jugando, y van a ver que se llega a esa igualdad. Hice la fórmula de Jacobi y eso se llama doble producto vectorial. En la hoja que yo les pasé en la foto no van a entender mucho porque ustedes no están viendo mecánica y menos todo este desarrollo que en su momento les voy a explicar todo ese formulerio, pero donde aparece la fórmula de Jacobi, donde la usa y donde él me reclamó hace unos años atrás y me dijo, che, Juan, dice, yo le dice a los chicos que no vieron doble producto vectorial, dice, yo no creo que no le hayas dado. Le digo, no, no lo damos porque en el libro, que está hecho por Utenianos, este libro que está acá, no tiene desarrollado doble producto vectorial. Así que esto se lo estoy dando yo en forma gratuita, con YAPA, digamos. Lo van a usar en algún momento. ¿Es algo nuevo? No, porque ustedes ya saben resolver un producto vectorial. Si no saben la fórmula de Jacobi, si no saben esa expresión en función del producto escalar, la resuelven 2 veces vectorialmente y listo. Ya, ¿cuál es el problema? Si ustedes ya vimos producto vectorial, nada más que hacerlo 2 veces, y que hacerlo 3, 4, 10 veces, lo van resolviendo, no hay ningún problema con eso. Bien, ahora sí, saco una foto del pizarrón, así puedo borrar, y seguimos con el tema nuevo. Acá terminamos con la unidad de vectores. Entonces vamos a ver tema nuevo. Igual no tienen que tener paciencia porque en algún momento van a llegar a tercer año con mecánica y ahí van a ver con el profesor Simone esto que les estoy contando, ¿sí? Del doble producto vectorial. Bien. Vamos al pizarrón. Y vamos a ver algo que ustedes ya vieron, en parte, que se llama recta. Recta en R2, es recta en el plano. En el plano X. ¿Quién me dice cómo es la ecuación de la recta? ¿Qué vieron de recta? ¿Cómo lo puedo escribir la ecuación de una recta? Era eso de mx más b, ¿puede ser o no? Muy bien. Era eso, que se da en matemáticas, o sea, en matemáticas del ingreso, ecuación de recta que pasa por 2 puntos.
que pasa por un punto y tiene pendiente conocida. A ustedes le dicen, esto es igual a I igual a MX más B. ¿Qué es eso? ¿Qué es MX más B? ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sale esa ecuación? De la función lineal. Es la función lineal. ¿Pero de dónde sale? M es la pendiente que se calcula con la diferencia de, o sea, de punto en I dividido en la diferencia de punto en X. O sea, digamos I2 menos I1 dividido en X2 menos X1. Pero eso es entre dos puntos, digamos. Y si no hay dos puntos, Lo podemos hacer si tenemos la pendiente y un punto. y si no hay un punto, ¿acá qué hay? Pendiente, ordenada al origen. O sea, cuando se plantea la ecuación de una recta, se dice tengo una recta cualquiera. ¿Qué es lo que puedo conocer de esa recta? ¿Dónde corta el eje Y? Eso es la ordenada del origen. Eso es B. ¿Qué es la pendiente? Si alguien les pregunta, ¿qué es la pendiente? ¿Qué es? ¿Qué significa que un camino tiene mucha pendiente? Que tiene Está muy mucha inclinado. inclinación a la Corta el altura. Está eje de muy las para X. arriba. Bien. Si esto es, atrás hay un camino, decimos que tiene una cierta pendiente. Le cuesta. Y si es así, tiene más pendiente, y si es así, más pendiente. ¿Quién define la pendiente? La X. No. Ahí. La tangente. La tangente del ángulo. ¿Qué ángulo? El que forma la recta con el eje de las X. A mayor ángulo, mayor pendiente. ¿Qué es pendiente 1? ¿Cómo, profe? Pendiente 1, ¿qué significa? ¿La inclinación de la recta? Que la tangente no tiene, digamos, sé que es vertical. O sea, no Si tiene M vale pendiente. 1, ¿qué ángulo? No hay pendiente porque la lo tangente sacamos como de ecuación. tangente de 1 no existe. No. Si M vale 1. 45, profe. Bien, la tangente de 45 vale 1. Ujú. ¿Qué es una recta que tiene 45 grados de inclinación? Tiene pendiente 1. Mayor pendiente, si es 2, 3, 4, va subiendo, es más de 45. Si es menos de 1, es menos de 45 grados. Profe, Sí le escucho. a M también lo podemos interpretar como, entre paréntesis, 1, punto y coma 1, como si fuera un punto en una recta. No. O sí. Depende con quién esté hablando. Ah, Si alguno de ustedes es un maestro mayor de obras, si alguno de ustedes es electromecánico, ¿dónde usan los maestros mayores de obras el tema de las pendientes? En el terreno. Este terreno tiene mucha pendiente. Hay que traer una máquina y Nivelar. nivelar. Pero cuando van a construir un desagüe, ese que tenemos nosotros que va al cordón de la vereda para que salga el agua de la casa, ¿con qué pendiente se hace? Entonces van a escuchar a un maestro mayor de obra que le dice la pendiente tiene que ser 1 en 100. ¿Qué significa 1 en 100? Que es una tangente. O sea, la tangente del ángulo alfa vale cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, avanzan 100 y ¿cuánto bajan? 1 centímetro.
la tangente de este ángulo chiquitito es el cateto opuesto que mide 1 y este que vale 100. O sea, avanzan 100 centímetros, bajan 1 centímetro. O sea, avanzan 1 metro y tienen que bajar 1 metro. Por cada metro que avanzan, tienen que ir bajando 1 centímetro. Para asegurarse, ¿qué cosa? Que el agua corra, se deslice, se desplace en la dirección que ustedes quieren. Si ustedes hacen la pendiente al revés o lo hacen horizontal, el agua no va a desagotarse, se le va a inundar el patio, la casa, etc. Cuando hacen las cloacas, cuando hacen todo lo que tienen que hacer, siempre va la pendiente negativa hacia donde tiene que escurrir, hacia donde tiene que ir el agua. ¿Se entiende eso? En los planos suele figurar así, 1 en 100. 1 centímetro cada 100 centímetros. 1 centímetro por metro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros ya tenemos el concepto de pendiente. Ya hemos escuchado hablar de que un camino tiene muchas pendientes. Justamente la tangente del ángulo define la pendiente. Bien, este punto de la recta tiene coordenada XY, XY, que sería ¿qué cosa? Las coordenadas de un punto cualquiera, es como decir fulano y mengano. ¿Quién es X? La abscisa X. ¿Quién es Y? La ordenada Y. Entonces, respecto de este punto B, yo podría trazar ¿qué cosa? Una recta horizontal y armo acá un triangulito que es rectángulo. Fíjense, este es el ángulo alfa. ¿Por qué? Porque es la misma recta con la horizontal, en vez de con el eje X, con esta línea. ¿Cuánto vale la tangente de alfa? 1. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. La tangente de alfa vale 1 cuando el ángulo es de 45 grados solamente. Acá no, acá es, no sé cuánto mide, ni me interesa. La tangente, por definición, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto acá? Este segmento. ¿Quién es el cateto adyacente? Este segmento. La hipotenusa no me sirve. ¿Cuánto vale esto? Y esto vale igual que esto. Y esto es la diferencia entre Y menos B. ¿Entienden ustedes que si yo tengo la ordenada Y, la altura del punto, y tengo la ordenada al origen, yo resto Y menos B y me queda este segmento. ¿Y este segmento quién es? X es la abscisa del punto desde 0 hasta X. Esto es X. Quiere decir que la tangente de alfa es cateto opuesto sobre adyacente. Es Y menos B sobre X. Pero ¿cuánto vale la tangente de alfa por definición? M. El número este que nosotros necesitamos. Y ahí está. Y menos B sobre X es igual a ¿qué? A M. ¿Y M es la pendiente? Y M es la pendiente. ¿Por qué? Porque por definición es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje positivo de la X. ¿Pueden ustedes despejar de acá? Sí. Y menos B es igual a ¿quién? Y esta X pasa multiplicando. Y la B que está restando, ¿cómo pasa? Sumando. De ahí salió la fórmula de Y igual a MX más P. De haber definido en el plano cualquier recta, pero esa recta tiene dos características. Tiene una inclinación, o sea que hay un ángulo, entonces si hay el ángulo, voy a la calculadora y pongo tangente de. Si ese ángulo es de 20 grados, listo, pongo tangente de 20. 0,36. Entonces la ecuación va a decir 0,36 por X. Si el ángulo es de tantos grados, pongo tanto. Si no me dicen el ángulo, pero me dicen que la pendiente vale 3 por X, entonces yo hago al revés. Si yo sé que la tangente del ángulo vale 3,
arco tangente de 3, 71 grados, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Si me dan el ángulo, le calculo la tangente y tengo la pendiente. Si me dan la pendiente, le calculo arco tangente a esa pendiente y me da el ángulo. Si es que lo necesito. Lo que ustedes han visto un montón de veces sale de este análisis. O sea, esto que ustedes usan sin saber de dónde vino, ahora ya saben que esa ecuación sale de haber planteado que cualquier recta en el plano tiene una inclinación y corta el eje Y en algún punto. Ese punto es la ordenada al origen. La inclinación define la pendiente, la tangente, el ángulo alfa, concepto que tiene que ser súper, hiper, más importante. Porque van a haber derivadas, van a haber funciones, límites, derivadas. Cuando lleguen a derivadas, nosotros vamos a estudiar la pendiente de la recta, tangente, una curva. Acá, en este sencillo y emotivo acto, presenta el respaldo de mi sillón. Esto es una curva, ¿sí? El perfil este que van a ustedes es una curva. Entonces, en física y en análisis matemático, nosotros queremos saber, esta recta es tangente a la curva. ¿Y qué tiene esta recta? Tiene una pendiente, tiene una inclinación, un ángulo. En otro punto tiene otra tangente. Si yo voy recorriendo, ¿sí?, en diferentes posiciones tengo diferentes ¿qué? Tangentes. Tocan en un punto. Esa tangente geométrica me lleva a la tangente del ángulo, que es una tangente trigonométrica. Esto no se lo tienen que olvidar más. ¿Por qué? Porque a eso nos vamos a dedicar. A utilizar el concepto de la pendiente como una tangente trigonométrica. El ángulo que forma una recta que es tangente geométrica a una curva. Entonces ahí están mezcladas las dos tangentes. ¿Qué es la tangente? Bueno, cuando yo tengo una curva, encontrar la tangente a la curva significa que hay que poner una regla y decir, bueno, a ver en este punto, ¿cuál es la tangente en este punto? Bueno, tengo que buscar una regla y trazar la tangente. Que toquen ¿en qué? En un solo punto. Esa recta forma un ángulo. Esta recta es una tangente geométrica. Pero como hay un ángulo, ese ángulo me lleva a calcular su tangente trigonométrica. ¿Y qué es esa tangente trigonométrica? La pendiente. ¿Es lo mismo la pendiente acá? No. ¿Por qué? Porque ahí hay otra tangente que forma ¿qué cosa? Otro ángulo. ¿Se entiende? La pendiente de la tangente geométrica es la tangente trigonométrica. Esto es lo que vamos a ver nosotros para explicar en física, para explicar esto en análisis matemático con su profesor o profesora de análisis, van a ver el concepto de la derivada. Nosotros lo vamos a ver en física para ver velocidad, aceleración y otras variables más. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Esto que vieron de recta lo van a seguir viendo en análisis matemático. Nosotros ahora no vamos a ver esa ecuación, vamos a volver a esa ecuación. Pero nosotros ahora lo vamos a ver desde el punto de vista vectorial. Eso significa que a partir de ahora vamos a ver recta. Vamos por acá. Recta. Que pasa por un punto y es
paralela, recta que pasa por un punto y es paralela a un vector. Este es nuestro tema. Lo vamos a ver ahora desde otro punto de vista, desde el punto de vista vectorial. Significa que si yo tengo un sistema de ejes X, Y, y tengo un punto cualquiera, este punto P1 tiene coordenada X1, Y1, X1, Y1. ¿Cuántas rectas pasan por ese punto? Pregunto. Infinitas. Infinitas. Pero va a haber una sola que sea paralela a este vector D. ¿Cuál? Y de las infinitas va a haber una sola que sea paralela. Entonces traigo una escuadra, una regla y trazo la paralela. O sea, esta recta que va a pasar por este punto tiene que ser paralelo a este vector. Y esa va a ser entonces mi recta. Esta es la recta que queremos descubrir. Pasa por un punto y es paralela a un vector dado. ¿Cuáles son las características de uno, de dos? Con lugar de X y de Y. O sea, el vector D tiene una componente en X, tiene una componente en Y. De 1 y de 2. Con esos dos datos yo tengo que armar una ecuación y con esa ecuación tal vez podamos volver a esta ecuación. A la ecuación como la conocen ustedes. Ecuación, función lineal, ecuación de una recta que tiene pendiente y ordenada al origen. Bien. ¿Qué es lo que necesitamos? Siempre necesitamos definir un punto genérico. ¿Qué es un punto genérico? Un punto cualquiera, qué sé yo, un punto P. Lo podríamos poner acá arriba. Acuérdense que ese genérico es que le da el nombre a las variables, como decir fulano, mengano, tiene componente XY o XY. Entonces, como es un punto que pertenece a la recta, yo puedo generar con estos dos puntos dos vectores desde el origen de coordenadas. O sea que podemos generar el vector que va desde el origen hasta allí, o este otro vector que va desde el origen hasta P. Entonces he generado el vector del punto P, le agrego la flechita para que digan, esto es un vector posición del punto P. ¿Y este vector quién es? Es el vector posición del punto P sub. Entonces ahora ya tengo el vector D, el vector P y el vector P sub 1. Y miren, vamos a hacer algo con otro color. Que va a ser este vector. ¿Se lo ve al vector? Va desde P sub 1 hacia P. Por lo tanto, ustedes entenderán que el vector posición P es la suma del vector P sub 1 más P sub 1P. ¿Por qué? Suma vectorial. ¿Se acuerdan el método de la poligonal? P sub 1 más P sub 1P me da el vector P. Sí, cerrar un triangulito. El punto P puede estar en cualquier lado. Yo lo elegí ahí arriba, pertenece a la recta. Pero P sub 1P, pregunto, ¿cómo es respecto del vector D? Paralelo.
paralelo, porque la recta es paralela al vector, entonces dos puntos de la recta generan un vector que a su vez es paralelo a D. Y si es paralelo, podríamos decir que P1P es combinación lineal del vector D. P1P paralelo a D, lo que implica que puede haber una combinación lineal. O sea, en vez de escribir el vector P1P, yo puedo escribir que es lambda por D. O sea, al vector D lo multiplico por un escalar y lo transformo en este vector. ¿Cuánto tiene que valer el escalar? Y es más chiquito. O sea que tiene que valer 0,7, 0,8. No importa cuánto vale el escalar. Si yo hubiera elegido el punto P más arriba, y bueno, el vector hubiera sido más grande. Si lo hubiera escrito acá abajo, al punto P lo pongo acá abajo, y bueno, y la suma vectorial iba para abajo, entonces el escalar tiene que ser negativo. Es una anécdota eso, estamos hablando de forma genérica. Por lo tanto, P va a ser igual a P sub 1 más P sub 1P, que es lambda por D. Esta es la ecuación vectorial de la red. Ecuación vectorial, vamos a escribir acá abajo. Ecuación vectorial paramétrica. ¿De dónde viene? Paramétrica, del parámetro lambda. Y en vez de escribir esa ecuación vectorial paramétrica con los nombres de los vectores, puedo poner sus componentes. Entonces, ¿cuáles son todas esas componentes? Y bueno, el vector P tiene componente XY, XY. P sub 1 tiene componente X sub 1, Y sub 1. Más lambda por D. ¿Y D quién es? Y D tiene componentes D1 y D2. O además, podemos ponerlo en forma canónica. O sea, X por el versor Y más Y por el versor J es igual a X sub 1 por el versor Y más Y sub 1 por el versor J más lambda por D sub 1 por el versor Y más D sub 2 por el versor J. Ponemos todo en forma canónica. No importa. Esto ya es suficiente para decir que acá hay una ecuación vectorial, porque es la suma de vectores, porque este vector posición es la suma de estos vectores. ¿Qué está en juego? Y bueno, ahí está, que pasa por el punto x1 y 1, por este punto, y además es paralelo al vector t. Ya está definida la red. Es muy sencillo. Pero no termina allí. ¿Por qué? Porque además nosotros podemos resolver esto. O sea, aplicamos la propiedad distributiva y luego sumamos. O sea, dejamos el XY, XY, dejamos X1 y 1, lo dejo acá en forma de pares ordenados, más, y ahora tengo lambda por D1, más nada, punto y coma, lambda por D2. ¿Y cómo sumo los vectores? Y como se saben sumar, o sea, la primera componente más la primera componente, o sea, X1 con las X y las Y con las Y. Y la Y con la Y, punto y coma. Y sub 1, Y sub 1 más lambda por D sub 2. Pero este es el vector XY. Entonces, la primera componente tiene que ser igual a la primera componente. Y la segunda componente tiene que ser igual a la segunda componente, porque acá hay una igualdad. O sea que X es igual a X1 más lambda por D1. Y Y es igual a Y1 más lambda por D2.
Vamos a ampliar acá un poquito para poder escribir abajo. Y esto se está quedando medio... Profe, Sí. disculpe, pero no estoy entendiendo bien. ¿No sabe sumar vectores? Sí, no, pero en la parte esa en la que puso de las P y las lambda, esa parte no la entendí bien. Bien. Mire. Vamos Disculpe a... que lo interrumpa. No me interrumpe, por favor, a todos les va a servir. Hasta acá veníamos bien. Nosotros definimos un punto, un vector, trazamos una recta paralela al vector. Yo le definí el punto P ahí. Sí, Me corrijo. Lo saquemos al vector P de ahí. ¿A dónde quiere que esté el punto? ¿En otro lado? Lo ponemos en otro lado. Vamos a poner el punto P acá. No hay problema. Es un punto de la recta. Si yo generé el vector P sub 1 acá, también puedo generar ¿qué cosa? El vector P ahí. ¿Está de acuerdo? O sea que usted Sí. elige un punto en cualquier lado y automáticamente le asigna ¿qué cosa? Un vector. Que viene desde el origen. ¿Vamos bien? ¿A dónde va a parar? Al punto P. Ahora, ¿usted entiende que yo acá puedo armar un triangulito? Entonces de P sub 1 voy hacia P y genero este vector, P sub 1, P. ¿Sí me sigue? ¿Está ahí el razonamiento? Sí. Bueno, ahora yo le pregunto, cuando usted vio en física vectores y vimos suma de vectores, vimos método de la poligonal y método del paralelogramo. ¿Cómo era la suma en el método de la poligonal? Este vector más este vector, ¿qué me da? Vector. Porque usted arranca acá, suma este vector más este vector y Más viene este. sí. Bueno, si lo hubiera hecho por el método del paralelogramo, hubiera sido lo mismo, pero ¿qué pasa? Hubiera puesto este vector así, Sí, hubiera trazado la y este paralela. vector ¿dónde? Y acá abajo. Ujú. Y paralela a uno, paralela al otro, aparecía Ahí este vector. está. Es lo Bien, mismo. P. Pero nosotros acá lo planteamos que este más este me da este vector. ¿Quién es este vector? P sub 1. Ahora, en realidad yo lo que quería era hacer P. ¿La suma de quién? De P sub 1 más P sub 1 P. El vector P que yo puse acá es la suma de quién? De P sub 1 más este rojo, P1P. ¿Está bien? Es lo mismo. Este P1P va desde P1 hasta P. Este vector no es paralelo al vector D. Sí, porque está ¿dónde? Y está en la misma recta que hemos construido nosotros. La condición era que la recta era paralela al vector. Quiere decir que el vector P1P es paralelo ¿a quién? Al vector D. Y si es paralelo, ¿qué hay? Una combinación lineal. Una combinación lineal, sí. ¿Puede encontrar este vector a partir de este vector? Sí, tiene que encontrar un lambda. ¿Cuánto vale ese lambda? Y en este caso valdrá menos 1, y pico, menos 2 casi. ¿Por qué? Porque si yo este vector lo multiplico por menos 2, se hace 2 veces más grande y el sentido cambia porque va para abajo. No importa cuánto, porque va a depender de dónde haya elegido P. P, si lo elegí acá arriba hace un rato, era positivo. Ahora para abajo va a ser negativo. No importa, lo que nos interesa a nosotros es que usted entienda que el vector rojo es una combinación lineal del vector D. Entonces yo en esta suma vectorial que usted dice que entendió, que esto más esto es igual a esto, entonces P igual a P1 más P1P, el P1P lo reemplazo por lambda por D. Y listo. Esto es una suma vectorial.
el vector P es la suma del vector P sub 1 más el vector rojo, que es una combinación lineal de ese vector. Después reemplazamos P genérico, como le llamamos XY, porque está en cualquier lado. P sub 1, las coordenadas X1 y 1. El vector D tiene componentes de 1 y de 2. Y a partir de acá usted lo que hace son operaciones básicas. Lambda por D1, lambda por D2. Un escalar multiplicado por un vector, se multiplica el escalar por cada una de las componentes. ¿Verdad? Listo. Lambda por D1, lambda por D2. Olvídese de esto del medio, porque esto era la misma ecuación agregándole los y los j para que sepan que se puede expresar en forma canónica. Nosotros pasamos de acá a acá. Dejamos el xy, dejamos el x1 y sub 1, y acá pusimos lambda por D1, lambda por D2. ¿Cómo se suman dos vectores? Y se suma la primera más la primera, la segunda con la segunda. Se suman las x con las x, las y con las y. Los nenes con las nenes, las nenas con las nenas. Eso ya no va más. Ahora es cualquier cosa. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. X1 más lambda por D1. Y sub 1 más lambda por D2. Pero, siempre hay un pero, estos dos, yo he planteado ¿qué cosa? Una igualdad. Que este vector es la suma de estos dos. Entonces, si hay una igualdad, esta primera componente es igual a la primera componente y obvio que la segunda componente tiene que ser igual a la segunda componente. Lo que hace que escribamos que x es igual a x1 más lambda por d1, x es igual a x1 más lambda por d1, y y es igual a y sub 1 más lambda por d sub 2. Estas ecuaciones son las ecuaciones paramétricas cartesianas. Por esta también se llamaba paramétrica, nosotros lo vamos a llamar vectorial. Vectorial. Paramétrica. Y nos falta una. Este lambda es uno solo, es este lambda que se distribuyó. Este lambda se puede despejar de acá. De ambas ecuaciones. Le llamemos 1 y 2. En la ecuación 1, si despeja lambda, ¿cómo queda lambda? Y bueno, el x1 que está acá sumando, tiene signo positivo, pasa restando, o sea, es x menos x1. Y después, d1 por lambda, está multiplicando el d1 ¿cómo pasa? Dividiendo. Y si yo despejo lambda de la segunda ecuación, ¿a qué es igual lambda? Y a y menos y1. Paso el i1 para allá restando y luego el d2 se lo paso dividiendo. Y este lambda es igual a este lambda. O sea que lambda es igual a lambda, o sea que esto es igual a esto. Entonces escribimos la última ecuación. Igualando los lambda, como lambda es igual a lambda, corro el pizarrón, corro la cámara y escribo la última ecuación. ¿Qué dice que? X menos x1 sobre d1 es igual a y menos y1 sobre d2. Estas que están acá son las ecuaciones simétricas cartesianas. Ecuaciones simétricas cartesianas. ¿Cómo le vamos a llamar? Simétrica. Vectorial paramétrica, paramétrica cartesiana, simétrica cartesiana. Para no confundirnos, pues se repiten las palabras. Vectorial, paramétrica, simétrica. Tienen algo, o sea, son muy distintas a esta ecuación que hemos planteado de y igual a mx más b.
De hecho, que no es lo mismo, es otra forma de representar. Miren, la recta se puede expresar en forma explícita, implícita, segmentaria, que pasa por un punto y tiene pendiente, que pasa por dos puntos, ecuación normal, ecuación hessiana, ecuación vectorial paramétrica, simétrica, ecuación polar, ecuación... Hay tantas ecuaciones, tantas formas de expresar, que nos vamos a volver locos de todo eso. Pero bueno. Pero hay que dar el ejemplo. Siempre hay que dar el ejemplo, el buen ejemplo. Entonces vamos a... Disculpe, Sí, ¿cómo dijo que se llama la última ecuación? simétrica cartesiana. Simétrica cartesiana. Gracias. Bueno, pidan que estoy bueno ahora. ¿Por dónde quieren que pase la recta? Por un punto. Eso. ¿Qué punto quieren? Tiren cualquier Corre número. la cámara, profe. Sí, ya la corrí. Díganme qué punto quieren. 3, 4. 3, 4. Bien. Entonces, me está traicionando la cámara, esta está cada vez más suelta. Ahí está. Punto 3, 4. Y paralelo a qué vector. Eh, 2, 5. No sé. O no se puede, no se puede. No sé, si no sale el problema suyo después, ¿eh? No me vengan a mí. Bien. Vamos con la gráfica. Es muy sencillo. ¿Por qué? Que van a trazar los ejes. Ustedes tienen la hoja cuadriculada. Yo voy a adoptar una escala acá. Vamos a poner los valores. Y van a poder representar ustedes supongan que eso es perpendicular acá. Si ustedes observan en el... No son perpendiculares. Pero con la cámara inclinada no queda muy... yo no lo veo como si fueran perpendiculares a ellos, pero no importa. Ustedes créanme que son perpendiculares. Entonces acá tenemos, yo voy a tomar cada 5 centímetros una escala apropiada. Dice 1, 2, 3, 4, 5. Acá vamos a tomar lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Usted dijo que por el punto 3, 4, trazo, la coordenada está el punto 1. Y el vector, como es 2, 5, está por allí más o menos. ¿Sí? A 10 centímetros. Está acá. Entonces el vector es este. ¿Cómo va a ser la recta? Paralela al vector y pasa por el punto 1. Entonces, paralela al vector, va a ser así, más o menos. Se corre. Entonces la recta. ¿Cómo armamos las ecuaciones? Como dice, como habíamos escrito, decíamos P es igual a P sub 1 más lambda por D. ¿Quién es P? X, Y. ¿Quién es P sub 1? 3, 4. ¿Quién es D? 2, 5.
Ahí tienen armada la ecuación vectorial. ¿Está fácil? Re fácil. Seguimos. 3, 4, le voy a sumar ¿qué cosa? 2 por lambda y 5 por lambda. Ahora sumamos. 3 más 2 lambda. Punto y coma. 4 más 5 lambda. Este es el vector que se obtiene de sumar, de aplicar la distributiva, etcétera, etcétera. ¿Quién es X? 3 más 2 lambda. ¿Quién es Y? 4 más 5 lambda. Esta es la ecuación vectorial, y esta es la ecuación paramétrica. Y faltaría la simétrica, que era despejar lambda. ¿Se acuerdan? Teníamos ecuación 1, ecuación 2. Despejo la ecuación 1, despejo lambda. Al despejar lambda, me queda x menos 3. Si ustedes quieren al revés, lo hacen al revés. X menos 3 igual a 2 lambda. Porque pasaron el 3 restando. ¿Y después qué tienen? X menos 3 y el 2 que está multiplicando pasó para acá, dividiendo. ¿Eso qué es? Lambda. De la ecuación 2 lo mismo. Y menos 4 igual a 5 lambda. Por lo tanto, y menos 4 dividido en 5 es igual a lambda. Y lambda es igual a lambda. O sea, x menos 3 sobre 2 es igual a y menos 4 sobre 5. Esta es la ecuación simétrica. Esta le dijimos que le íbamos a llamar paramétrica. Y la primera, vectorial. Vectorial, paramétrica y simétrica. De esta ecuación se puede pasar a la ecuación que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Y en función de x. Eso es muy fácil, ¿por qué? Porque tienen que despejar y. El 5 que está dividiendo, ¿cómo pasa por acá? Multiplicando. 5 por x menos 3 sobre 2. Y a su vez, distribuyo el denominador, distribuyo el numerador acá. 5x, 5 medios por x. 5 por 3, 15 medios. Igual a y menos 4. Y en definitiva, 5 medios de x menos 15 medios más 4 igual a y. O sea, pasé el menos 4 como más 4. Entonces me quedan 5 medios de x, 8 menos 7 medios igual a y. ¿Qué me dice esta ecuación? Que es 5 medios de x menos 7 medios, pendiente y ordenada al origen. Es cierto. Y pasa por menos 3,5. Quiere decir que acá tengo 3 unidades, acá tengo 3 unidades, y acá tengo menos 3,5, es la ordenada al origen. Corta la recta ahí en menos 3,5. O sea, menos 7 medios. Reitero, tienen menos 1, menos 2, menos 3 y un poquito más. ¿Y está bien que la pendiente sea 5 medios? Sí, avanzan 2 y suben 5. Avanzan 2 y suben 5. Avanzan 2 y suben 5. No tiene, o sea, se entiende que esto último es para que vean que es lo mismo, pero esta está expresada en función de la pendiente, de la tangente del ángulo y de la ordenada al origen. En cambio, estas otras ecuaciones están planteadas en función de un punto y de un vector. Pero es lo mismo. Por ejemplo, una de las cosas que... Bueno, pero ¿para qué me sirve a mí tener una ecuación en forma paramétrica? Y pues yo lo puedo trabajar en forma paramétrica, porque yo agarro y digo, miren, en forma vectorial, porque yo grafico el punto y el vector y listo, ya tengo la recta. Ahora, en forma paramétrica, ¿cómo hago para pasar de esto a la gráfica? Y es una tabla de valores.
Si ustedes para esto hacen una tabla de valores, ponen valores de X y de Y o no. Que cuando X vale 1, cuando X vale 2, cuando X vale 3, y van resolviendo. Bueno, acá es lo mismo. Pongo lambda, con eso saco X, con eso saco Y. ¿Qué valor le quieren dar a lambda? 0. Bueno, reemplacen lambda por 0. 2 por 0, 0. 3 más 0, 3. 5 por 0, 0. 4 más 0, 4. Tienen el punto 3, 4. Y sí, es el punto que me dio usted. El 3, 4. Ya tienen un punto. Lambda que vale 1. No, menos 1. 2 por menos 1, menos 2. 3 menos 2, 1. 5 por menos 1, porque lambda vale menos 1, menos 5. 4 menos 5, menos 1. X vale 1, Y vale menos 1. X vale 1, Y vale menos 1. ¿Dónde se cortan? Ahí. ¿El punto pertenece a la red? Sí. Teníamos el 3, 4, que es este, y ahora el 1 menos 1, que es este. ¿Quieren darle otro valor? Denle otro valor. ¿Qué pasa si lambda vale menos 2? Bueno, 2 por menos 2, menos 4. 3 menos 4, menos 1. Menos 10. Menos 2 por 5, menos 10. 4 menos 10, menos 6. Cuando X vale menos 1, cuando X valga menos 1 acá, Y va a valer abajo, ¿cuánto? Menos 6 ahí abajo. Porque tiene el valor de X y el valor de X. O sea, ¿tiene algo de complicado? No. Solamente hago una tableta de valores. Me dan las ecuaciones, hago una tableta de valores y listo. Lo que pasa es que acá está presente que las coordenadas del punto son 3, 4 y que las coordenadas del vector son 2 y 5. Entonces yo grafico el vector del punto y trazo la paralela al vector por el punto que me dieron. Y eso es ecuación de una recta que pasa por un punto y es paralelo a un vector. Nada más que ahora tenemos expresiones nuevas, diferentes a las que ustedes estaban acostumbrados. ¿Estamos de acuerdo? Recién veo el chat ahí que habían puesto terminador, no sé, con Manaos. El termidor con Manaos. Bueno, es recurrente esto del alcohol. Está claro entonces que nosotros podemos pasar de una ecuación vectorial a una ecuación explícita de la recta de y igual a mx más b. Solamente tengo que saber hacer esos pasos. Bien, hasta acá hemos dado con los alumnos de civil. Bueno, con la diferencia de ustedes y de electrónica, ¿no? Con la diferencia que ustedes les di además doble producto vectorial, porque lo necesitamos para mecánica. Bien, les saco una foto, les paso eso y nos despedimos. Si quieren preguntar algo. Por mi parte no. Bien. Ahí va la foto. Les reitero la recomendación de ir estudiando, de que después se les va a amontonar todo, de ir practicando. Ya tienen ir pensando en las parciales, porque después van a aparecer todos los parciales juntos. Cuídense, porque está muy complicado el tema del coronavirus. Así que traten de hacer lo que tengan que hacer, pero cuidándose con barbijo, con todas las precauciones del caso.
obviamente. Nos vemos el martes en física, Profe, la chicos. grabación. Terminamos de grabar. Perfecto. Muy bien.